Veamos algunos textos que se utilizan para justificar que todo es lícito para comer, incluyendo el cerdo. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre, haciendo limpios todos los alimentos. Veamos bien el contexto. Los fariseos criticaban a los discípulos de Yeshua porque comían sin haber realizado el lavado ritual de manos antes de comer pan. En el judaísmo del primer siglo había normas añadidas a la Torá sobre cómo mantener la pureza antes de comer, tradiciones rabínicas. Los fariseos se enfocaban más en mandamientos de hombres, en tradiciones, que en los mandamientos de Dios. Su enfoque era en normas y leyes externas. Todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar, porque no entra en su corazón. Yeshua nos está hablando del proceso digestivo. La comida entra, pasa por el estómago y luego se elimina. El proceso natural del cuerpo para eliminar impurezas. Lo que sale del hombre, eso lo contamina. Salen los malos pensamientos, los adulterios, fornicaciones, hurtos, envidias. Los fariseos se enfocaban más en lo exterior que en lo interior. En su mentalidad, comer sin lavarse las manos podía contaminar la comida y por ende nuestra relación con lo sagrado. Como dijimos en el video anterior, comer no es solo algo físico, sino espiritual. Yeshua no niega la importancia de la pureza, pero sí critica sus tradiciones y mandamientos, invalidando el mandamiento de Dios. Para los fariseos, la pureza implicaba seguir rituales externos. Para Yeshua, la pureza es lo que hay en el corazón, una pureza interna. Aquí no se menciona que comieran animales impuros, comían pan. Impuro no significa sucio o malo, no se trata de higiene, sino si son aptos para el consumo o para ciertos rituales y sacrificios. Yeshua no nos está diciendo que podemos comer todo, incluyendo animales impuros, sino nos habla de la hipocresía de los fariseos, que procuraban cumplir la ley al pie de la letra, pero su enfoque era solo en lo externo, sin transformación interna. El debate con los fariseos no es si se puede comer animales impuros, sino sobre la tradición ritual y las intenciones del corazón, haciendo limpio todos los alimentos. No todo está limpio. Si se come algo contaminado o alimentos tóxicos, te va a hacer daño. Yeshua no nos está diciendo ahora puedes comer todo, sino dice todos los alimentos. No a todo se le llama alimento. Los animales impuros como el cerdo no eran considerados alimento, conforme a lo establecido por Dios. Yeshua nos dice que el verdadero problema no es tanto la comida o las manos sucias, cosas externas, sino el corazón. Comida puede influenciar, como ya vimos en el video anterior, en nuestra manera de pensar, en nuestro estado emocional, pero el corazón define la verdadera pureza. Yeshua no elimina la ley, la Torá de Dios, sino la profundiza. No elimina las leyes de pureza, sino que las lleva a su raíz espiritual. La obediencia externa sigue vigente y sigue siendo importante, pero debe nacer de un corazón transformado. Ahora veamos Hechos 10, que muchos utilizan para justificar comer animales impuros como el cerdo. En Hechos 10, del 9 al 15, se describe una visión que tiene Pedro. Ve un lienzo que baja del cielo lleno de animales, los cuales eran impuros de acuerdo a la ley. Una voz le dice: levántate, Pedro, mata y come. A lo que Pedro contestó que nunca había comido cosa común o inmunda. Y la voz le volvió a decir: lo que Dios limpió,
no lo llames tú común. Para un judío como Pedro, comer animales impuros era desobedecer a Dios. Era una cuestión de identidad y santidad, como vimos en el video anterior. Pedro afirma que nunca había comido nada impuro. Esto nos muestra que incluso después de la muerte y resurrección de Yeshua, las leyes del Levítico seguían vigentes y sus discípulos la cumplían. Si vemos el contexto, 3 hombres van a buscar a Pedro, enviados por Cornelio, un centurión romano, un gentil. El Espíritu le dijo que no dudara en ir con ellos. Para un judío era una abominación juntarse o acercarse a un extranjero. Los gentiles, goyim en hebreo, que significa de las naciones, extranjeros que no están dentro del pacto de Dios o no son parte del pueblo de Israel, eran considerados impuros. Limpio o impuro no era solo para animales y comida, sino definía quién podía acercarse a la presencia de Dios, especialmente en el templo. En el templo había una separación muy remarcada. Los judíos podían tener un acceso más cercano, mientras los gentiles solo podían entrar en el atrio de los gentiles. Un gentil era considerado ritualmente impuro, por eso los judíos evitaban acercarse a ellos o convivir con ellos. Estos textos, más que un cambio en el menú, nos hablan de algo más profundo y poderoso. Pedro mismo nos explica la visión. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. En el contexto bíblico y hebreo, las visiones suelen ser simbólicas. Los animales venían a representar a las naciones, las cuales Dios ha declarado limpias, dándoles acceso a su presencia. Su visión no trata sobre comida, sino de derribar la barrera entre judíos y gentiles. En todo el capítulo, Pedro no menciona comida, en cambio sí dice claramente: ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas. Esto está conectado con lo escrito en Isaías 56, donde se nos habla de extranjeros, gentiles que se unían al Señor y abrazaban su pacto. Porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Por último, veamos Romanos 14:14. Yo sé y confío en el Señor Yeshua que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pablo está tratando con un problema en la comunidad cristiana en Roma. Había creyentes de origen judío y gentiles que tenían diferentes opiniones sobre alimentos y comida. Unos creían que se podía comer de todo, otros comían mejor solo legumbres. Estos textos no tratan sobre animales impuros o puros, sino sobre conciencia y prácticas culturales y religiosas dentro de Roma. En Roma, mucha carne vendida en mercados venía de sacrificios a dioses paganos o rituales paganos. Por eso algunos evitaban comer carne por miedo a haber sido utilizada para los ídolos y comían solo vegetales. Incluso había algunos, principalmente de origen judío, que seguían las tradiciones rabínicas y mandamientos de hombres. Pablo no se pone del lado de un grupo contra otro, más bien dice: el que come, no desprecie al que no come. El que no come, no juzgue al que come. Cada uno actúe según su conciencia delante de Dios. Nada es inmundo en sí mismo. Pablo entendía que el ídolo nada es y no tiene poder ni existencia real. La carne seguía siendo carne. La carne no se contaminaba por el ídolo, pero la conciencia importa y sobre todo no hacer caer a otros. El enfoque no es qué carne se puede comer, sino cómo vivir en unidad
incluso cuando hay diferentes opiniones y convicciones. Nada es impuro en sí mismo, pero puede volverse impuro en la conciencia de alguien. El que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Incluso algunos no comían algo permitido por su conciencia, su convicción. Recordemos, muchos judíos seguían las tradiciones rabínicas. El problema no era la carne, sino lo que pasa en la conciencia cuando la comes. Si actuamos contra lo que creemos que es correcto, ignorando nuestra conciencia, nos afecta espiritualmente. Si tú estás convencido de que algo está mal, no debes hacerlo, porque irías contra tu conciencia. Pablo no menciona animales impuros. Su enfoque en estos textos no es cambiar las leyes dietéticas, sino el no juzgar, no despreciar, no destruir la unidad o hacer caer al prójimo. Pablo, en griego, el idioma original del Nuevo Testamento, utiliza la palabra koinon, que significa común o ordinario. También se aplica esta palabra para cosas contaminadas o corrompidas. Esta palabra no hace referencia a animales impuros, sino a carne sacrificada a ídolos y que algunos creían que se había contaminado. En el Nuevo Testamento, para referirse a animales o carnes impuras, se usa la palabra akatartón. En Hechos 10, en la visión de Pedro, había cuadrúpedos terrestres, reptiles y aves. Había animales puros e impuros. Pedro utiliza ambas palabras. Señor, no, porque ninguna cosa koinon, común, o inmunda, akatartón, he comido jamás. Pablo no está hablando sobre animales impuros, ni mucho menos diciendo que se puede comer de todo, sino de carne sacrificada a ídolos y que los creyentes creían que se había contaminado. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Para el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. El pecado es actuar sin fe o en contra de la conciencia. Dudaban si la comida había sido contaminada con ídolos. Algunos creían que el ídolo tenía poder y podía contaminar la carne, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Para los que tenían fe, sabían que el ídolo no es nada y no afectaba a la carne. La relación con Dios no dependía de alimentos. Pablo no divide entre los correctos y los incorrectos, sino entre personas con diferentes convicciones que debían respetarse mutuamente en amor. Ellos podían comer carne. Esto no les afectaba la relación con Dios, pero debía hacerse sin ir contra la conciencia y no hacerlo si eso causaba tropiezo a otros creyentes. El reino de Dios no es comida ni bebida. El enfoque es la unidad, el respeto y el amor. Al final, más allá de lo que haya en nuestro plato, lo que verdaderamente importa es lo que hay en nuestros corazones, en nuestro interior. La comida nunca debería ser motivo de división o discusión. También recordemos que por encima de todo, buscamos obedecer a Dios, honrarlo con nuestras decisiones y vivir en amor y respeto. Sabemos que lo que comemos puede influenciar en nosotros, pero cada persona debe actuar conforme a su conciencia, sin imponer, no juzgar a los demás y sobre todo no ser piedra de tropiezo. Estos videos no fueron creados para discutir o pelear, o sobre quién tiene la razón o no. Solo presento los textos, cada quien llegue a sus propias conclusiones.